amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición dedicada a la Purísima Concepción de María, celebración del 8 de diciembre en todo el mundo según el Santoral Católico. Según la fe católica, se celebra la Concepción de María como muy pura el 8 de diciembre. Para hablar un poco de esto, hablar de este contexto, porque aquí en Nicaragua la víspera, el 7 de diciembre, es momento de algarabía, principalmente en las calles, con cantos a la Virgen y con la gorra que se reparte a los andantes. Se celebra la llamada gritería en Nicaragua, pero bueno, ya vamos a tocar estos temas, vamos a hablar un poco de esto, porque estamos con miembros de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, con nosotros en este momento la doctora Ligia Madrigal Mendieta, a quien le damos la bienvenida, nuestro agradecimiento por dedicarnos este tiempo para contar un poco. Nosotros decimos la Purísima a la celebración del novenario, del rezo de los 9 días a la Concepción de María, y incluso me he encontrado con gente que me dice, no, pues si la Purísima se celebra el 7 de diciembre. No, hombre, la Purísima se celebra el 8, el 7 es la víspera, es el espera, la vela, digamos, esperando que sea 8 para celebrar el 8. Pero bueno, pues en fin. ¿Qué cosa es una Purísima? Hablemos de eso, para entender aquí en Nicaragua qué cosa es Purísima. Ya nos vamos a meter a la historia más adelante. Sí. Bueno, a mí me gustaría hablar de la importancia, de la dimensión que tiene la celebración de la Purísima en Nicaragua, ¿verdad? Y cuando usted me dice qué cosa tiene, ¿verdad? ¿Qué cosa es? Pues realmente esto tiene una dimensión y una dimensión histórica, una dimensión cultural bien compenetrada en nuestro pueblo, en el pueblo nicaragüense. ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando se refiere, o sea, literalmente al referirse a la Purísima, nos referimos pues a la Madre de Dios, pero en términos populares ya concebimos la celebración, ¿verdad? Todo ese proceso de celebración que va a desembocar en la gritería el 7 de diciembre, ¿verdad? Todo pues un proceso donde hay organización, pero además de esa organización pues hay creatividad, ¿verdad? Hay sentimientos, hay simbología, y eso es como muy importante pues para el análisis de nuestra sociedad como nicaragüenses. La verdad es que nosotros somos en gran parte más simbólicos, ¿verdad? Nuestro ser se constituye en gran parte por simbología, ¿verdad? Por lo que nos hemos constituido a través de un imaginario colectivo, ¿verdad? Donde la memoria histórica debe estar presente o está presente. Y la verdad que decir Purísima acá en nuestro país, ¿verdad que usted cuando siente el olor a madroño dice Purísima? Claro, uno mira la florcita blanca y entonces ya uno piensa, ve, para el altar de la Virgen. Claro, porque en nuestro imaginario están todos esos elementos. Sí. Y eso es lo interesante, pues como en nuestro país el elemento de la naturaleza, ¿verdad? El elemento del comportamiento cultural, de nuestros gustos, de nuestra culinaria, ¿verdad? De nuestra cocina, están presentes en esa celebración. Sí. Y cómo lo sentimos, ¿verdad? Entonces en ello hay, o sea, decir la Purísima en Nicaragua es decir también identidad del ser nicaragüense, ¿verdad? Nos identificamos en gran manera, en gran parte como purísimeros, ¿verdad? Todos participamos en la Purísima, claro. Todos estamos ligados al elemento de la Purísima. Entonces hay que ver que, o sea, cuando nos referimos a ellos, nos estamos refiriendo a la Santísima Virgen María, Purísima, ¿verdad? Pero ya en términos populares nos estamos refiriendo pues a la celebración de esa Santísima María, la Inmaculada Concepción de
de María, ¿verdad? Hay que hacer esa diferencia, ¿verdad? Porque técnicamente pues nos referimos a la Virgen, pero en el imaginario hablamos de ¿qué? Hablamos de la celebración a la Virgen, sí, como a ver, tal. Si la ponemos para las cosas, lo que celebramos es la creación pura de María, porque eso es lo que se celebra, es decir, el momento en que ha empezado el proceso celular tras la fecundación del cual va a nacer María. Claro. Eso es lo que se celebra, ¿no? Entonces se dice que eso fue santo, que eso fue puro. Entonces, es santísimo, es purísimo, es inmaculada esa concepción de la Virgen María. Eso es lo que celebramos el 8 de diciembre, ¿no? Claro, y en términos, por ejemplo, antropológicos, hay estudios, ¿verdad? No de acá de Nicaragua, sino estudios internacionales, que le han puesto gran importancia a esa conmemoración, porque está relacionado con la madre, y la madre nicaragüense, ¿verdad? Sí. Del esfuerzo de la madre nicaragüense, del trabajo de la madre nicaragüense, de la entrega y del amor de la madre nicaragüense. Entonces, en términos antropológicos, eso tiene una gran connotación, ¿verdad? Y ¿quiénes están al frente, por lo general, de la conmemoración de la Virgen? Las mujeres, sí. Nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, todo está en la entrega de la mujer, la organizando pues a todos los varones y a toda la familia. Sí, así es. Entonces tiene una connotación en términos antropológicos de un comportamiento también familiar, ¿verdad? Que se puede entender de que la familia se organiza, se planifica para esperar la celebración de la Purísima. Y allí pues hay elementos de sociabilización. Por ejemplo, pues hay los vecinos ya saben quiénes son los que pintan los altares, quiénes son los que diseñan esos altares, ¿verdad? El compartir, eso es muy importante. El elemento de la sociabilización como sociedad en todos estos en estos tiempos de celebración, ¿verdad? Las calles alegres, los vecinos compartiendo, sí. El esfuerzo, ¿verdad? Cotidiano para poder llevar a cabo esa celebración. O sea que en términos antropológicos, en términos sociológicos, se le puede explotar mucho al análisis de lo que es el comportamiento mariano, del ser mariano. Sí, ahora, se habla de Nicaragua como un país mariano. Yo no sé, me parece que, es decir, yéndome aquí nomás a los vecinos inmediatos, Costa Rica y Honduras no celebran como celebra Nicaragua este evento del calendario litúrgico, ¿no? No hay, me parece, en otro lugar una celebración como esta dedicada a la concepción de María. A mí me tocó estar un 8 de diciembre en Valencia, que es de donde es patrona la concepción de María, ¿ah? Y el 8 de diciembre aquella iglesia estaba vacía, como que ahí no había pasado nada, como que no pasaba absolutamente nada, siendo el día de la patrona. Es decir, que por lo menos una fiesta patronal, pues, qué sé yo, una procesión, nada. No hubo nada ese día, pues, ahí en ese lugar donde yo estuve, no vi, ¿verdad? Que aquí en Nicaragua difícilmente, pues, no hay una celebración, ¿no? Sí. Sí, efectivamente es una fiesta, el doctor Buitrago, pues él le daba la connotación nacional, ¿verdad? Sí. Yo diría de la región del Pacífico, el Pacífico Central, ¿verdad? Aunque ya ahora en la costa Caribe también se hacen celebraciones de Purísima por el proceso de migración del Pacífico hacia la costa Caribe, pero realmente es una fiesta pues que tiene una gran connotación en la región del Pacífico y Central, un gran arraigo, ¿verdad? La sociedad realmente está pegada a esa práctica. Pues las razones quizás, ¿verdad? Y yo hablo del ser nicaragüense, del ser mariano como tal, implica pues un sinnúmero de elementos, es una construcción histórica de larga data,
¿verdad? Aunque se instituye en la segunda mitad del siglo XIX, pero ya se practica, ya hay prácticas desde el periodo colonial, ¿verdad? La forma también como se instituye a través de lo que es el culto franciscano. Los franciscanos son mucho de mucha cultura, de mucha poesía, de mucha música, y fusionado pues con elementos de indígenas, principalmente pues en la parte de León, aunque hoy me decía el doctor Arellano que en el viejo celebración es más española que pero aquí lo cierto es que aquí hay una combinación de España, América, Nicaragua, es decir, claro, y yo diría también de nuestro elemento indígena. ¿Por qué? Porque los franciscanos, ¿a quién es que evangelizan? Pues a indígenas, a quienes educan, a mestizos, ¿verdad? Como tal, y entonces nosotros no debemos de olvidar el sincretismo que hay en todas estas fiestas, producto pues que todavía tenemos pues nuestras reminiscencias de prácticas aún indígenas. O sea, lo bello que es en la celebración, por ejemplo, el elemento de la naturaleza, ¿verdad? Que por ejemplo en Granada se hacen enramadas con muchas frutas a la orilla de las iglesias, por lo menos en el siglo XIX, ¿verdad? Y en la primera parte del XX aún se mantiene. Competencias dentro de ciudades que llegaban hasta contradicciones, por quién hacer la mejor enramada, de quién poner realmente la mejor representación, peregrinaciones como tal. Entonces la presencia de la naturaleza, del colorido, aquellos papelillos bellos de muchos colores, ¿verdad? Adornando. Las calles embanderilladas con estos papelillos. Claro, la alegría, ¿verdad? Y toda esa devoción, pues son particularidades propias de nuestro pueblo, ¿verdad? Que la hacen pues diferente a la conmemoración en otras regiones. Imagínense pues en la parte del viejo, cómo pues llega en años anteriores, en periodos anteriores, llegó a tener una connotación regional, o sea, gente que peregrinaba, que venía de otros países centroamericanos, de otros sitios, a la conmemoración, ¿verdad? Y a todo lo que implicaba el proceso de lavada de la plata y todo eso. Entonces, una connotación regional. Tiene sus propias particularidades que la hacen realmente una fiesta especial, una gran fiesta, una de las grandes fiestas con mucha devoción en nuestro pueblo. ¿Tiene que ver algo este sincretismo de nuestras culturas ancestrales, lo que nos viene y demás, es decir, esa combinación, con el hecho de celebrar a la madre? Porque, es decir, usted me dice que esto es celebrar a la madre de alguna manera. Y digamos, para los pueblos originarios de la América, la tierra es la madre y la tierra es la base de todo. Es decir, de ahí parte todo, absolutamente todo. Entonces, se está celebrando a esa madre que nos recuerda aquella época de los pueblos originarios. Es decir, porque hoy hacemos cosas que no sabemos por qué las continuamos haciendo, ¿no? Pero es decir, ese no es exactamente apego, sino, pero ese sentimiento materno tan fuerte. Sí, perfecto. Sí, efectivamente, o sea, hablar de la Virgen María, pues hay una representación, hay un sentir, ¿verdad?, en el pueblo nicaragüense hacia la madre. La madre nicaragüense es muy querendona, es una gran madre, ¿verdad? Y entonces hay mucho de sentimiento de amor, ¿verdad?, de respeto también a la madre como tal. Imagínense, o sea, yo le hablaba de la preparación. Pensemos en los dulces, ¿verdad? Y en el siglo XIX, pensemos en esa primera parte, que el gozo no era ir a comprar los dulces al mercado oriental o a cualquier otro sitio, sino era prepararlos en casa, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros sabemos las recetas de las comidas o de los dulces que se repartían en las purísimas? Porque ahora pues la industria y el comercio nos ha llenado de otras prácticas, ¿verdad? En términos de repartición, fundamentalmente de alimentos, de comida. Pero esas comidas eran elaboradas por las manos de las madres, ¿verdad? En casa, y estaba el esfuerzo de las madres. A ver, por ejemplo, principalmente gofio. Para atender al peregrino, ¿no? Sí. El gofio que es un dulce hecho con pinol. Sí. Es decir, no es un dulce solamente azúcar, pues.
Claro, entonces ahí nosotros encontramos, o sea, cómo deleitar a los romeros, ¿verdad? A los peregrinos, a los que realmente llegaban y participaban allí. El bien me sabes, ¿verdad? Un dulce, ¿verdad? Que se elaboraba. Ahora casi ya ni se menciona, ni se venden, ni esto. Sí. O los huevos chimbos, ¿verdad? Todo eso pues llevaba entrega en el trabajo del lugar, en el trabajo de la madre, el arreglo, ¿verdad? No es ahora que tenemos tanta en materia cibernética tantas ilustraciones, pues a veces para algunos es fácil armar un altar, sí. Pero si nos vamos a aquellos altares tradicionales, ahí hay mucha creatividad, mucho esfuerzo, ¿verdad? Mucha dedicación para hacer esos altares. Es una obra puesta en escena, de alguna manera, porque es decir, incluso hay lugares en donde hay telones uno detrás de otro y todos coordinan, es decir, para que la visión del visitante, del que llega a cantar, tenga un efecto, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Sí. Bellezas realmente, o sea, en términos de altares, ¿verdad? Bellezas, de escenas, ¿verdad? Como usted dice, ahí están presentes los elementos también teatrales, ¿verdad? El asunto de la creatividad, de lo que implica, pues, el integrarse realmente como pueblo en la elaboración de todos estos elementos de la Purísima. Eso es muy muy importante, y todo eso guiado por la madre, diría yo, guiado por la mujer dentro del hogar, y participando toda la familia, ¿verdad? Sí. Usted hablaba de algo muy importante, y lo que es también que en el análisis debe de tomarse en cuenta lo que es el regionalismo, las prácticas regionales. Yo hablaba de la naturaleza, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, si nosotros hay mucha poesía también dentro de la práctica mariana, ¿verdad? Sí. Que los cantos son poesía, los cantos son elaboraciones literarias como tal, y en todo ello está el escenario de lo que es el medio ambiente. O sea, ¿en qué época celebramos a la Virgen María? ¿Verdad? Que se están recogiendo cosechas, está terminando el invierno, ¿verdad? Se están levantando cosechas. Está el olor a caminos mojados, ¿verdad? Durante toda esa construcción del siglo XIX, pues hay mucha poesía que está relacionada con ese escenario, ¿verdad? El sardinillo, flores salvajes, la utilización de flores, ¿verdad?, salvajes en la elaboración de los altares, como lo que es el sardinillo, flores de zacuanjoche, ¿verdad?, el madroño, todo eso, y todo eso es naturaleza, todo eso está ligado, ¿verdad?, a la construcción histórica del ser mariano. O sea, no es algo separado, sino que está ligado a nuestras prácticas regionales, ¿verdad? En que, no es lo mismo hacer un dulce con azúcar que hacerlo, por ejemplo, con el dulce de atadura, el dulce de rapadura, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, en todo eso tenemos recetas de cocina, ¿verdad? Prácticas culturales muy intrínsecas en el ser nicaragüense, que hacen pues ese ser mariano, que constituyen eso que le denominamos el ser mariano. Sí, ok, vamos a hacer una pausa rápidamente. Estamos conversando con la doctora Ligia Madrigal de la Academia Nicaragüense de Geografía e Historia a propósito de la celebración de la Santísima Concepción de María, 8 de diciembre. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con la doctora Ligia Madrigal. La celebración de la Purísima está acompañada, ya lo decíamos, de color, de arte, de creatividad, que conforman esta costumbre que hemos creado. Una costumbre que es el resultado al final de lo que nos deja España, lo que nos trae España, pero también lo que nosotros mismos hemos producido. Si hoy vemos, por ejemplo, los cantos a la Purísima, hay mucha canción netamente nicaragüense, hay algunas españolas, hay algunas combinadas, pero hay algunas muy nicaragüenses, pues.
decir, que muestran esa devoción, ese culto a María. Y luego, es decir, ya lo decíamos, en los altares y demás, es decir, los simbolismos, etcétera, el colorido, el hecho mismo, decíamos incluso hasta los olores, los sabores. Correcto. Es decir, realmente es toda una cultura alrededor de esta tradición mariana, una cultura que implica un montón de cosas. Claro. Sí. Bueno, lo importante sería cómo a partir de la práctica de esta fiesta magna estamos rescatando nuestra tradición, ¿verdad? Eso debe ser una interrogante, ¿verdad?, que debemos de tener presente, fundamentalmente por lo que le refería, pues el mundo moderno que vivimos pues nos lleva al facilismo, y en vez de hacer los dulces en nuestra casa, venimos y vamos a comprar dulces extranjeros o frescos extranjeros, en vez de hacer un fresco plástico, en vez de hacer un fresco de cacao, o una chicha de coyolo, o una chicha de maíz, o una chicha de piña, ¿verdad? O los nancites, ¿verdad? Conservados, y entonces vamos cada vez perdiendo nuestras tradiciones, perdiendo nuestras costumbres. Sí. Eso nos conlleva, pero en la práctica anterior, ¿verdad?, en la práctica fundamentalmente de ese siglo XIX, esa gran primera parte del XX, pues nosotros encontramos un gran rescate de lo que es las prácticas tradicionales, de nuestras prácticas culinarias, de nuestra elaboración de dulces, ¿verdad?, de la misma elaboración, le decía yo, de los altares, que implica pues el recoger un sinnúmero de elementos que le podríamos decir el sentir mariano, que va desde lo espiritual, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad?, alguien que va porque dijeron hay una purísima allí, al que va con devoción. Claro. ¿Verdad? Al que participa realmente con la devoción. Y eso yo digo una fiesta magna, porque aquí se ha elaborado con mucha devoción en ese siglo XIX, esa primera parte del XX, que significa sacrificio de los hogares, entrega de los hogares para realmente poder dar, ¿verdad?, para poder compartir. Usted decía lo pío, es la hermandad, el poder compartir, ¿verdad? Por eso decía la gorra, se entrega la gorra, ¿verdad? Sí. Se entrega gratis, se obtiene, ¿verdad?, esos dulces, y esos dulces en honor a la Virgen, a la Virgen María. Entonces allí encontramos nosotros el sentir, el vivir de tradiciones, ¿verdad? En esa gran primera parte, en esa segunda mitad del siglo XIX y esa primera parte del XX, ¿verdad? Sí. Que se van instituyendo a través de la práctica de la evolución histórica, pues en tradiciones, ¿verdad? Se van constituyendo en tradiciones, y que debemos de defender, porque yo les decía, ahí hay simbolismo, y el simbolismo significa representatividad, ¿verdad? Representatividad de lo que nosotros somos, y si nosotros sabemos lo que somos, nos reconocemos, y si nosotros nos reconocemos, fomentamos identidad. Y entonces cualquiera diría, ¿y qué hablar de la cultura, de lo mariano? ¿Y qué importa? Pero si es que si usted se identifica como mariano, se está identificando como nicaragüense, y será un mejor nicaragüense. Claro. Entonces tiene una utilidad hacia ese presente, el reconocerse, ¿verdad?, que hay una tradición, que hay un ser ahí, ¿verdad? Y que pues a través de toda esta de esa práctica estamos rescatando historia, porque hay sentir, porque hay vivir, porque hay ese sinnúmero de devociones, ¿verdad?, de sentimientos puros a la Madre, a la Virgen, ¿verdad?, como tal. Sí. Entonces es muy importante el reconocer nuestra tradición en función de, ¿verdad?, que no es lo mismo que nosotros vivamos en un sitio donde nosotros no podamos compartir con nuestros vecinos. Y es genial en los pueblos donde se sociabiliza, donde se reparte, donde se da, y todo eso se pone en práctica en la práctica mariana, en el ejercicio mariano como tal. Sí, efectivamente, así es. Es decir, el 7 de diciembre es como el punto máximo, culmen de
expresión del ser nicaragüense. Sí, pero además de la solidaridad, es decir, porque está la devoción, pero está la solidaridad, porque la gorra al final de cuentas es solidaridad con el peregrino. Perfecto. Porque, a ver, este hombre tiene, o esta mujer que viene aquí a cantarle a la Virgen, viene con sed, entonces le ofrezco un vaso de chicha. Claro, así es. Sí. Sí. O sea que debemos de seguir trabajando y rescatando. Yo no quería perder la oportunidad y de reconocer personas que han escrito sobre esto. Y por ejemplo, el doctor Edgardo Buitrago pues dedicó gran parte de su vida a estudiar el culto mariano, ¿verdad? Sí. Y que no perdamos la oportunidad. Nosotros fundamentalmente lo que trabajamos es historia, de seguir escribiendo sobre temas culturales como esto, porque tenemos fuentes y fundamentalmente pues a partir de la metodología, de la oralidad, podemos rescatar cuántas personas se nos pueden ir y no le hicimos una entrevista de todo lo que implicó para él el sentimiento mariano o la práctica mariana como tal. Entonces que hay que rescatar esas fuentes, que hay que aprovechar, que hay que hacer un bonito proyecto de rescate de la fuente oral en la práctica cultural. Lástima que este programa no existía hace varios años, cuando todavía estaba en vida y podía todavía don Edgardo Buitrago, porque hubiéramos hecho algo más profundo con él también, claro, porque nosotros como noticiero hicimos con él entrevistas, varias entrevistas a lo largo del tiempo, pero bueno, en fin, ahí están, ¿no? Ahí están y están a la disposición para conocer un poco de lo que él opinaba. Quiero agradecerle en esta parte, doctora, haber estado con nosotros hablando sobre la Purísima Concepción de María. Pasemos una pausa y seguimos conversando sobre este mismo tema con el doctor Jorge Eduardo Arellano, ya ahora sobre la parte histórica de la celebración del 8 de diciembre en Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus, dedicada a la celebración de la Purísima Concepción de María. Celebración según el Santoral Católico, según el calendario litúrgico católico, que corresponde al día 8 de diciembre. Lo que pasa es que en Nicaragua hay toda una tradición que concluye el día 7 de diciembre con las salidas a la calle de la gente a cantarle a la Virgen en los distintos altares que se abren para el público, pero que eso está precedido por, de alguna forma un poco más privada, los rezos durante 9 días previos al 8 de diciembre. Está con nosotros el doctor Jorge Eduardo Arellano de la Academia de Geografía e Historia para hablar un poco acerca de dónde viene, cómo es que llegamos nosotros a esta celebración, a lo que vemos hoy, que no se parece mucho, tiene muchos cambios con respecto a lo que fue originalmente. Por ejemplo, ¿quién causa tanta alegría? No era el grito original, era quien causa tanta correría. Es decir, hablando de la cantidad de gente que había en las calles el 7 de diciembre, en la víspera de la celebración de la Purísima. Por ejemplo, pues. Mi aporte a esta entrevista sobre los orígenes históricos de la Purísima se limita a darle importancia a los documentos más antiguos. Pero en principio hay que recordar que es la festividad religiosa más popular, más auténtica en el sentido que refleja la identidad nicaragüense y más entrañable. Y tiene una larga trayectoria histórica. Ahora bien, esencialmente la Purísima es leonesa. Así se ha historiado y así se reconoce ampliamente, sobre todo en el libro de Edgardo Buitrago,
¿verdad? Pero no solo Edgardo ha estudiado la Purísima, hay otros más interesantes como Luis Cuadracea, etcétera, etcétera. Entonces, León, entre paréntesis, entre comillas, pues, inventa la celebración de la Purísima de una forma tal que se proyectó en los siglos posteriores como nacional, ¿verdad? Y lo fue nacional, incluyendo Granada, ¿verdad? Pero en 1954, ¿verdad? A un siglo de la proclamación del dogma, que lo hizo el Papa Pío IX, ¿verdad? En la bula Ineffabilis Deus, el 7 de diciembre de 1854. Granada inventó otra celebración de la Purísima de carácter local, ¿verdad? Que son los barrios cada 9 días, del 29 de noviembre al 7 de diciembre, y cada barrio presenta su enramada, su imagen, su procesión, etcétera, etcétera. Entra y sale de catedral, etcétera, etcétera. Es una organización más comunitaria, digamos, la de Granada con respecto a la de León. La de León es particular de alguna manera. Sí, sí, es cierto. Está buena esa observación. Entonces los barrios compiten, ¿verdad? Y por lo general en los últimos años el último barrio es el barrio de la Estación, de la calle atravesada, el más rico y el más iluminado y el más etcétera. Siempre se ha celebrado, pero en todos los barrios, sí. Comas, Alteas, etcétera, etcétera. ¿En Granada sale en procesión la Virgen? Sale procesión la Virgen de las 8 de la noche a las 9 de la noche, de regreso a catedral. Sí, sale de catedral temprano, y de la mañanita se instala en la enramada del barrio, en el lugar especial, y ahí se canta, se reza, no hay gorra, no hay regalo, no hay nada, es solamente que se regresa. Culmina en la catedral, en la plaza, con toros encuestados y con todo, y es maravilloso, toda la novena, y especialmente pues el 7. Bueno, entonces esta es una variante local de la celebración nacional. Sí. Bueno, pero es reciente, es una tradición reciente, del 54. Tiene 70 años. Pues. Sí. Poco menos de 70 años. Sí. Pero hay otra celebración local que es la Virgen del Viejo. Sí. La Purísima es una virgen de vestir, así solo tiene rostro y mano, el resto son alambre, entonces la visten pues cada año, etcétera, y culmina con la lavada de la plata, etcétera, etcétera. Esta es siempre ha existido, siempre es una Purísima, pues, ¿verdad? Es otra imagen, una imagen de Murillo, del pintor que se difunde. Con la que estamos casados nosotros, exacto, con la imagen de Murillo. Sí. Se difunde en la novena del cantor de la luz eterna, ¿verdad? En 1720, que se imprime en Guatemala, ¿verdad? Pero en eso coincide, pues, la del Viejo y la de Granada como variantes locales de la festividad nacional, que es nacional, sí, incluyendo la costa caribe, porque toda la vida la costa caribe, la mayor cantidad de población de la costa caribe es mestiza, lo sigue siendo hace rato. Entonces siempre se ha celebrado la Purísima a lo largo del siglo XX, y también desde luego en las colonias de California, de Los Ángeles, de Costa Rica, etc. Incluso en Australia. Una vez una migración en Australia y se celebró. Bueno, pero siempre está, sobre todo en León y Granada, la presencia franciscana. La presencia de los franciscanos son los que imprimen, impulsan y crean el culto popular a la Virgen, ¿verdad? En 1732 data un edicto municipal de León
donde dice que hay que adornar las calles, hay que iluminar para la celebración de la Purísima. Yo sospecho que la celebraban el 8, porque el edicto es del 7 y para preparar la cosa. Después terminó siendo el 7 el día principal, aunque la fiesta siempre se celebra. Bueno, pero es que lo que pasa es que el 7 es la víspera. El 7 es la vela, digamos, en espera del 8, ¿no? Es como Navidad. Es decir, Navidad es el 25 de diciembre. Sí, pero en Granada, el 8 de diciembre de 1675, un franciscano, José de Velasco, guatemalteco, da un sermón en Granada, en honor de la Virgen, y se imprime el sermón, se imprime en Guatemala. Y este sermón es muy interesante porque habla del derecho, del voto que tiene la ciudad de Granada de celebrar el misterio de la Concepción de María. Ese es el documento más antiguo que todos los de León. Entonces Edgardo Buitrago me reconoció a mí y me dice, no conocí nunca ese documento. Y yo lo he publicado 4 o 5 veces, de ese documento, el documento más antiguo que prueba que en Granada se celebraba, pues, ya en el siglo XVII a mediados. Sí. Y eso coincidió con la terminación, con la conclusión de la construcción del Castillo de la Inmaculada Concepción en el río San Juan. En el río San Juan, sí. Y tiene 4 baluartes, o sea, el castillo. Los baluartes son las esquinas del castillo, las cuatro esquinas, baluarte. Entonces, una es dedicada a la Madre de Santana, ¿ves? Que quiere decir gracias, pues la primera gracia de María estuvo comprendida ya en el nombre de su madre. El otro baluarte a Santa Rosa, para que tuviese las rosas del castillo. El tercero se le confió a una santa tan antigua y contemplativa como Teresa, toda elevada en la pureza de María y atenta que Marta en la defensa. Y el cuarto y último baluarte se le encomendó a Santa Bárbara. Esa es una protectora de los marinos, dice. Si a su padre se le convirtió en peña para no perder su pureza, ¿qué hará con el enemigo defendiendo la suya, la de María? Dice Velasco en su discurso. Sí. ¿Ves? Despedirá truenos que acabe con ellos, y transformada en rayos serán truenos, relámpagos y tempestades de los que despida. ¿Ves? Entonces, la celebración de la Purísima en Granada en el siglo XVII obedece a la necesidad de la defensa militar de la provincia ante los ataques de los piratas que se habían sucedido antes de 1675. Sí. Va 3-4 saqueos de verdad. Claro, ahí viene la historia de Rafael Herrera y demás con todo este asunto. Sí. Ahora, esto es 100 años antes prácticamente de la bula papal. No, 300 años. Es que la bula es de 1800. De 1800 la bula, de 1800. Es decir, aquí estamos hablando de mucho tiempo antes, y eso me hace recordar que la bula, de alguna manera, es la respuesta a un sentimiento que ha venido creciendo en la gente por la Inmaculada Concepción de María. Es decir, sucedió tal vez al revés de como habían ocurrido algunas otras declaraciones de la Iglesia, que la Iglesia era vertical y hacia abajo, es decir, aquí vamos a celebrar esto, vamos a celebrar a San Jorge y chácata para abajo, ¿no? Sí, pero no es por la celebración que se hace en Nicaragua, no. En España. Es decir, el dogma o misterio que le llamaban de la Inmaculada Concepción, o sea, libre del pecado original, fue proclamada en España por muchos reyes. Y el primero que la declamó fue en 1300 y pico, un rey de Aragón y Valencia, don Juan I, ¿ves? Que la consideró la fiesta real. ¿Ves? Entonces, respondiendo a esa tradición, también colonial, también los alcaldes, cuando eran nombrados, en el documento de elección decía, se comprometen a defender
el misterio y el dogma de la Inmaculada Concepción. Los alcaldes, en el siglo XVIII. Después, los estudiantes universitarios también. Universitarios también, en los títulos en latín, también defendían, etcétera, etcétera. Entonces es en respuesta a toda esa tradición que es española. Porque en última instancia la herencia judío-cristiana de España pues se manifestó en ese culto a la Virgen María. Okay. Vamos a hacer una pausa en esta conversación, esta muy rica conversación con el doctor Jorge Eduardo Arellano. Regresamos en breve. Seguimos en esta conversación con el doctor Jorge Eduardo Arellano de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Son los franciscanos los que traen a Nicaragua, a Granada y a León principalmente, el culto, la devoción a la Inmaculada Concepción. ¿Ah? Sí. ¿Por qué los franciscanos? ¿Qué? Porque dentro de la iglesia había una discusión intensa y prolongada de siglos entre dos órdenes religiosas, los franciscanos y los dominicos. ¿Verdad? Los franciscanos defendían el dogma, sobre todo un teólogo Duns Scoto, ¿verdad?, que explicaba por qué Dios pues quería que la Virgen pues estuviera libre, si iba a ser la madre de Jesucristo. Sí. Argumentaba muy bien. Y los dominicos que se oponían pero, teológicamente por varios siglos. Entonces los franciscanos asumieron como bandera y como elemento constitutivo, ¿verdad?, esa defensa del dogma, ¿verdad? Y lograron imponer, no imponer, sino impulsar, promover, popularizar la confraternidad, el plebiscito de confraternidad y de fe que es la Purísima. Que constituye la Purísima en todos lados, pero especialmente en Nicaragua, pues. Todavía no se ha estudiado por qué Nicaragua ha asimilado ese culto y lo ha hecho muy trascendente y nacional. Habría que investigar. ¿Somos el único país que la celebra como se celebra aquí? Prácticamente sí. Porque yo he revisado México y no, unos pueblitos, prácticamente sí. ¿Ves? Lo que no quita que haya un novenario a la Virgen en cualquier lugar del planeta. Claro. Pero es decir, acompañado de esta celebración no hay. Desde luego. Ahora, el origen, entonces, están los franciscanos como base, como origen de los dos lados. Porque a finales del 18 que se inicia la de Granada, los franciscanos son los que van a traer el cajón. Es decir, envían la imagen de la Conchita, de la Inmaculada, que se celebra en Granada, que es de 1731, la elaboración de la imagen. Este año va a cumplir no sé cuántos años. Entonces es un Cinerobo, un escultor sevillano, 1731. Entonces estaba en el castillo, pero después de la invasión de Paulson y de Nelson y de otro inglés, no pirata inglés, sino oficial inglés de la Marina inglesa de 1780, la enviaron del castillo para que se salvara en un cajón. Entonces la leyenda cuenta que al llegar a la playa de Granada, la gente le iba a ver y se retiraba. Entonces llamaron a los franciscanos, que estaban en San Francisco, en la iglesia, y fueron y la abrieron y la le enviaron en un cajón, metieron el cajón al agua y lo empujaron para que llegara. Sí. No es que iba en un barco, en una embarcación para llegar al puerto de Granada. Entonces la marea lo trajo y entonces hay un alabado a la Virgen donde están los versos los versos que dicen del cajón embargado, como dice, ya te voy a decir, aquí está, dice: navegando por las aguas en un cajón embargada, del castillo vino a dar a la ciudad de Granada. Eso dice la leyenda, ¿verdad? Ahora,
En cuanto a la del Viejo, Ajá. que al parecer es bastante también tan antigua como la de Granada, el testimonio, hay varios cronistas que cuentan la leyenda, varios cronistas, un carmelita descalzo, etcétera, etcétera, por Diego de la Asunción. Entonces, el origen es para proteger a los marineros del Realejo, a los marineros españoles del Realejo, ¿ves? Que se encomendaban a la Virgen, ¿ves? Dice así, porque si uno analiza esa Virgen de vestir, pues, esa imagen famosa del Viejo, que está llena de metales preciosos, corona de oro, etcétera, etcétera. Dice, un gran frontal de plata tiene la siguiente inscripción: este frontal es a cargo y devoción del capitán don Nicolás Antonio de Uriacho para Nuestra Señora de Grandes Milagros del pueblo del Viejo, año de 1703. Y así hay otros marineros, todos son españoles. Entonces la leyenda cuenta que se le atribuye a un hermano de Santa Teresa, pero no corresponde a la fecha, porque la Santa Teresa, los hermanos son anteriores. Pero de todas formas, dice que él atrajo, naufragó en el Realejo y se trasladó al Viejo porque el Realejo, bueno, era insalubre, y ahí depositó la imagen. Pero cuando se la quiso llevar, los indios le pidieron que se enamoraron. Sobre la Virgen, la Virgen en el Viejo hay varias leyendas. Yo he escuchado una de que no había manera de poder llevarse a la Virgen, que la Virgen iba camino de Perú y que no hubo manera de que saliera, y entonces se tuvo que terminar quedando aquí. Sí. Bueno, es la misma con una ampliación. Sí. Entonces, el origen es la necesidad de proteger a los marineros españoles, marineros españoles que venían de España y de todos lados, y siempre naufragaban en el Viejo, entonces se encomendaban a ella. Entonces es un origen marinero y religioso, ¿verdad? Y el de Granada es defensa militar, militar de la provincia. Tanto la Virgen de Granada como la Virgen del Viejo son inmaculadas, las dos. Sí. Hay tres imágenes distintas, pero son de la Inmaculada Concepción. Pero la que predomina es la imagen que pintó Murillo. La que pintó Murillo, sí. Bartolomé Murillo, sí. Ok. Sin embargo, cuando se habla de la patrona de Nicaragua, se habla de la del Viejo, no se habla de la de Granada. Muy tardíamente la declararon patrona, no sé en qué contexto, tal vez en los años 80 por ahí, pero en 1944 fue declarado la parroquia del Viejo monumento nacional. Monumento nacional. Sí, después, sí, así es más o menos. Ok, mandan en 1800 es el edicto 54. 1854. La bula. La bula, pero el edicto municipal que manda encender las luces 1723. 1723. Es decir, ya está pensando en que va a haber gente en las calles. Sí, porque en 1720 ya está impresa el candor de la luz eterna, que es el título de la novena que escribe un franciscano y publica en Guatemala, y aquí se difunde. Y hay ejemplares antiguos del siglo XVIII de esa novena. Fray Rodrigo de Betancourt es el autor de la novena. Y hay cantos y hay un montón de cosas. O sea, un documento importante que no se ha estudiado literariamente, pero es importante literariamente. Que yo creo, es decir, eso tiene un vocabulario, es decir, una cantidad de expresiones poéticas, que nosotros nos ocupamos en nuestro hablar diario, ¿no? Así es. Sí, pero es decir, es una cosa muy rica. Yo le decía a la doctora Madrigal, por ejemplo, hablan de, se refieren a María como Pía, hablan de loar, que nosotros nos ocupamos. Ahorita se ocupa. Sí. Ahorita lo ocupó Francisco Orellana Oviedo en un librito de poemas
a la Virgen. No, bueno, se llama sí. Versos para loar a la Virgen María. No, correcto. Pero en lenguaje culto. En lenguaje culto. Sí, pero yo digo, en el lenguaje popular se ocupa para la canción nada más de la Virgen, para cantarle a la Virgen. Se ocupa cuando uno está leyendo el novenario y entonces en el novenario lee las oraciones y las intenciones, las peticiones para cada día. Sí. Y ahí es digamos, donde ahora bien, tiene algunas tal vez interrupciones, cosas. En la guerra nacional parece que no hubo purísimo por Walker, ¿verdad? Ajá. Ahora, curiosamente, la bula se da el 7 de diciembre del 54, mientras Nicaragua está en guerra civil, leonesa y granadino, pero el gobierno de León, que es liberal, celebra el dogma, celebra la proclamación del dogma en un folleto que nunca he logrado encontrarlo. Es interesantísimo, que están siendo una ciudad liberal, o sea, no necesariamente creyente, celebra la bula, o sea, estaba tan arraigada la celebración del dogma que el gobierno de Castellón lo saluda. Sí. ¿Hay alguna forma de entender por qué se arraigó tanto esa celebración? ¿Por qué se popularizó tanto? ¿Por qué la celebramos como la celebramos hoy? Esa es la tarea de los sociólogos que no han emprendido. Alguna gringa escribió alguna vez un trabajito, pero no me convenció del todo. Tenía que ver con la madre, en la posición, en el papel de la madre en la sociedad, tenía que ver con muchos aspectos. Pero no me gustó porque ignoraba la parte histórica, ¿verdad? La tradición. Pero hay testimonios, por ejemplo, en León, en el siglo XIX, al final, ¿verdad?, de escritores modernistas que hablan de la celebración, pero en catedral. En catedral, que hacen maravillas y sin perder, dice, la alegría del primitivo, del original, de la cuestión original. Pero definitivamente, es decir, la celebración de la Purísima, el novenario, la gritería, son parte de la identidad nicaragüense. Sí, claro. Nos identifica como nicaragüenses. Claro. Sí. Y no importa si creemos, si no creemos, si profesamos catolicismo o no, pero es parte de nuestra celebración, es parte de nuestra identidad como nicaragüenses. Todos somos iguales ese día, socialmente, y todos somos hijos de una misma madre. Ese es el mensaje. Sí. Ese es el mensaje. Bueno, quiero agradecerle, doctor, por haber estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Nuestro agradecimiento también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Muchas gracias. Aquí está, el tomo más reciente de la... No es más reciente, es antiguo, del 70 aniversario. Ok. Pero bueno, hay una antología de los trabajos de los miembros, de todos los miembros. Sí, ok. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted. ¿Quién causa tanta alegría? Concepción.